fetevidentes, a las buenas nuevas para todos. Buenas nuevas, Padre. Sea alabado Jesús. Sea alabado Jesús y María. ¿Cómo está? Bueno, gracias a Dios bien. ¿Y usted? También bien, con la Virgen. Nos estamos acercando cada día más al día grande, el día hermoso y a la noche buena, ¿no? Al día de los días, Padre. Así es. El más esperado. El día santo que todo cristiano católico debe ir a misa. Puede elegir en ir a misa de gallo, la misa de la Nochebuena, 24 en la noche, o bien el 25 durante el día, que es la misa del día, ¿no? Desde ya, pues... O bien ir a ambas, como es la tradición cristiana católica. Claro. Desde ya me imagino, Padre, que toda la liturgia ya se debe de ir preparando en las iglesias, en las casas, y también pues saber de que los que puedan, los sacerdotes que puedan, poder tener las 4 misas, que es lo que usted hemos hablado pues en el programa anterior, la importancia de ese día, ¿no? La misa de medianoche, la del gallo, todo, ¿no? Que nos invita a profundizar. Y otra cosa bien bonita, Padre, que el día de Navidad, pienso que es una fiesta también, como tenemos representado aquí en el nacimiento, un día de adoración a Jesús, pues. Y ese día deberíamos también de adorar el Santísimo Sacramento todo el día, porque fue lo que el mundo contempló, ¿no? Los Reyes Magos hicieron y los pastores de Belén. El problema es que el espíritu del mundo, hay que decirlo, se ha metido también hasta en la iglesia. Claro. Y entonces no estamos celebrando no solo la Navidad, la liturgia como debemos. Y la liturgia está en función de la glorificación de Dios y de la santificación del hombre. Y es para santificarnos la liturgia. Entonces, estos días son días bonitos, son días de renovación espiritual. Y en medio de todo el ajetreo, porque también se comprende el ajetreo, porque esto coincide con primeras comuniones, con Día de la Madre, con graduaciones, bautizos ahora que vienen en la Navidad. Hasta confirmación. Confirmación, sí. de todo hay en este tiempo. También las fiestas de los trabajos, de los ministerios, fiestas de fin de año. Uno no debe dejar de meditar en lo más importante de este tiempo, el hecho de que Dios se hace hombre y viene a salvarnos a nosotros del pecado. Ahora, yo creo que para hablar también de esto de la salvación del pecado, hay que considerar el pecado, digamos, en 3 dimensiones, ¿no? Lo que es vivir en una situación de pecado permanente, lo que es la esclavitud del pecado, que no necesariamente sea vivir en una situación de pecado, y lo que es el caer por fragilidad. Digamos que son 3 dimensiones del pecado que debemos considerar. ¿Por qué? Porque cuando uno lee los textos de la Navidad, aparece en labio de los ángeles, el ángel que se le presenta a José, el ángel que se le presenta a los pastores, incluso en el diálogo que el ángel Gabriel tiene con la Virgen María, que le dice que le pondrá por nombre Yoshua, o Yeshua, que significa llave salva. Está claro la vocación de Jesús. O sea, se les revela a los pastores, a María, a San José, cuál es la vocación del niño de Belén. Y la vocación del niño de Belén es salvar al pueblo de los pecados. Ahí está clarito. Está clarito. Entonces, del nombre de Jesús. Para celebrar la Navidad yo me debo dejar salvar por Jesús, porque Jesús viene al mundo a salvarme. Entonces, esta es la ocasión para que, oye, como hemos dicho en el programa anterior, yo vaya a la iglesia, haga un buen examen de conciencia, le pida perdón a Dios por mis pecados y permita que Jesús me salve. Porque si Jesús nace en Belén, y Jesús muere en la cruz, y Jesús resucita, y Jesús regresa por segunda vez a la tierra,
y eso no toca mi vida, de nada vale que yo celebre los misterios cristianos, de nada. De nada. O sea, Algo sucede. eso tiene una aplicación individual, personal. Todo el misterio de Cristo está en función de la conversión del ser humano. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión del pecado, yo quisiera aquí destacar que la Navidad es la ocasión, oye, Jesús viene al mundo por mí, Jesús sufre por mí, Jesús muere en la cruz por mí. Que tú eres ateo y no entiendes esto, ese ya es tu problema, porque Dios le habla a la conciencia también a los ateos y a los agnósticos y a los no católicos y a los no cristianos. Dios le habla a la conciencia a todo hombre. Sí, ellos no lo aceptan, pues sí, Sí, porque algunos dicen, bueno, a mí no me interesa esto. Bueno, está bien. Sí, está bien. Habrá muchos que les interese, ¿no? Claro. Y por si acaso se aseguran su muerte. Porque aquel que no les interesa y no se aseguran su muerte, pueden tener consecuencias graves. Pero aquel que sí le interesa y, bueno, trata de responder a Jesucristo, puede merecer la vida eterna si lo hace bien a la hora de su muerte. Sí, porque muchos no creen en el infierno, el purgatorio. Sí, sí, sí. Nosotros Sí. pues nada más le decimos lo que puede suceder, pero respetar si ellos lo quieren creer o no, ya. Así es. Ahora, en relación a esto, estas palabras son lindas, ¿no? Lo que el ángel le dice a San José, Él salvará a su pueblo de sus pecados. O lo que el ángel le dice a los pastores, hoy les ha nacido el Salvador, ¿no? O lo que el ángel Gabriel le dice a la Virgen, tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salva, Yahvé salva. Jesús viene eso, a salvarnos. Ahora, cuando hablamos del pecado, hay que verlo en tres dimensiones. Existe el pecado por fragilidad, ¿no? La persona que cae en un chisme, cae en un mal pensamiento, cae en un acto de soberbia, considerándose superior a los demás, juzgando las acciones de los demás. Una persona que trabaja en una empresa y vio algo por ahí mal colocado y lo tomó suyo, fue una debilidad en el momento, después lo pensé, oye, ¿qué he hecho yo? Hay muchos pecados de pensamiento, de palabra, de omisión, de obras. De las debilidades de uno, pues. Entonces, cuando uno peca así, digamos, por fragilidad, no me di cuenta, no lo pensé bien, después me di cuenta que era un error, eso es una acción que va en contra de la transgresión de la ley divina, porque el pecado es transgredir la ley divina. Dios nos da su ley, Dios nos da su mandamiento, yo sabiendo que lo que estoy haciendo es incorrecto, lo hago. Entonces yo incurro en un pecado, pero ocasionalmente, no es porque quiero vivir ofendiendo continuamente a Dios. Esos son los pecados ocasionales o por fragilidad. Como tales son pecados. Claro. Pero no es una como... persona, por ejemplo, que se deja llevar por sus sentimientos y juzga las acciones de otro y le deja de hablar. Y lo curioso que eso pasa frecuentemente, perdone que lo diga, pero a veces pasa más con mujeres que con hombres pasan otras cosas. Claro. Y van y comulgan y no le hablan a fulanito, no puedes comulgar si tú dejaste de hablarle a esas personas. Sí puedes estar sentido, sí puedes estar triste, pero le tienes que hablar, lo tienes que saludar y tienes que pedir perdón a Dios por esa actitud, buscar la manera de sanar esa herida y seguir adelante. Pero hay personas que son muy rencorosas. Sí, tienden más al Ahí, rencor. cuando hablamos de eso, ya pasamos de un pecado ocasional por fragilidad a una esclavitud. Sí, del porque pecado. decides ya Ajá. empeñarte en eso. Exacto. Entonces, hay personas que viven bajo la esclavitud del pecado. O sea, el pecado me domina, diferente a la situación de pecado a la que quiero hablar también y está relacionado. Cuando el pecado me domina, es que yo no pongo de mi parte, yo no oro y tampoco me interesa cambiar.
Entonces, me domina, por ejemplo, la ira. Hay personas que sufren de ira y mandan por un tubo a cualquier persona, siempre están con la rabia, la rabia, la rabia. Eso se hacen esclavos del sentimiento de la ira o el sentimiento de la tristeza. Quiero aquí acotar que hasta la escolástica, en el tiempo de los padres de la iglesia, la tristeza era considerada como un pecado capital. Ya después, para dejarlo en 7, el número perfecto, ¿verdad?, se sumó a la soberbia. Sí, pero se añade como a la soberbia, ¿no? Pero Dentro de- sí, entonces es un pecado también. O sí. vamos a poner el caso, hay personas que le deben, hay personas, por ejemplo, que tienen la esclavitud del vicio del casino o el adulterio y que viven por años con un amante o una amante, teniendo a su esposa o a su esposo. O las personas. O la persona que se hace esclava de la lujuria y que siempre se mete en internet, está viendo cosas feas, ¿no? Ya se crea una dependencia. Cuando hay dependencia a una actitud que ofende a Dios, ya es una esclavitud, ya no es una fragilidad ocasional. Y de ahí se puede pasar entonces a la tercera dimensión, que de las 3 es la que más ofende a Dios, cuando una persona ya vive en una situación de pecado permanente. Padre, Que no siempre el que es esclavo del pecado vive en una situación permanente. Porque una persona, por ejemplo, puede ser esclava de la ira o puede ser esclava de la fornicación porque cae todos los meses con una persona cuando la ve, pero es diferente a cuando una persona tiene 10 o 15 años de estar viviendo sin el sacramento del matrimonio y no le interesa buscar la manera de sanar eso. A diferencia de aquel que sabe que lo que está haciendo está mal y está buscando la manera. Es un esclavo, pero un esclavo que quiere liberarse. Entonces, la persona que vive en una situación de pecado es una persona que no, ha perdido ya la conciencia y no siente daño por lo que hace y no siente que le hace daño a nadie y piensa que aún así Dios lo perdona, que Dios es amor, que Dios es misericordia. Entonces, eso es vivir en una situación que es permanente, pues. Permanente en la que no hay salida, aparente no hay salida. Aparente, sí. Ahí es donde la persona también, digo, tiene que clamar, tiene que orar, tiene que leer la Biblia. Entonces, la Navidad es una ocasión para decir, ven acá, yo rompo con esto, con mis esclavitudes y rompo con una situación en la que yo sé que estoy ofendiendo a Dios por esto. Por ejemplo, hay personas que, en situación de pecado, que tienen años de tener un rencor hacia alguien que les hizo un daño, por razones, por problemas de herencia, por problemas de dinero, o por el adulterio. Los abandonó en la casa. O, por ejemplo, lo que ocurre con muchos chicos porque el papá no lo reconoció. No lo Entonces reconoció, tienen un odio permanente, un rencor. Bueno, la Navidad es para salir de una situación de pecado y dejarme iluminar por el niño de Belén. Porque el niño de Belén vino para eso, para darnos a nosotros la libertad interior y no vivir sujeto a nuestros sentimientos o a situaciones. Porque la esclavitud es porque estamos sujetos a nuestros sentimientos y emociones. La situación porque estoy en una circunstancia que no quiero salir y no tengo por qué, la persona piensa, no tengo por qué salir. Yo no le hago daño a nadie con esto, o bien me hago daño yo y ¿qué me importan los demás? Entonces, pero también que aquí en Panamá... por ejemplo, la adicción a la droga o a la ludopatía es una esclavitud, pero una esclavitud que se hace situación, porque el ludópata que quiere salir y está luchando es esclavo, pero está buscando la manera de salir. Aquel ludópata o aquel adicto a la droga, a la cocaína, a la marihuana, a las anfetaminas, etcétera, dice, no, yo sigo así, yo no le hago daño a nadie y el día que yo quiero lo dejo, pero sí, pero estás viviendo en una situación ya
Estás allí en una dependencia permanente. Como en Panamá que se da mucho con la cerveza, ¿no? Que es una situación que van y viene, y es bien fuerte. Mira, pues. este es un punto clave porque el alcoholismo es el pecado. O sea, el psiquiatra, el psicólogo puede decir, es una enfermedad. Sí, pero ante Dios es pecado. Claro. Porque también podemos decir, no, yo estoy enfermo y bueno, estoy enfermo, sí, pero es pecado. Es pecado igual, claro. Jesús no llamó a estas cosas enfermedades, Jesús llamó pecado a las adicciones. Claro. Entonces, uno tiene que buscar la manera de salir de ahí porque yo ofendo a Dios porque me estoy privando de la vida eterna. Entonces, sí, me quedo en el ambiente, en el aspecto folclórico, en el aspecto color, de alegría, aparente, pero viviendo internamente situaciones o esclavitudes de pecado, no es correcto. A diferencia de cuando una persona cae, digamos, en medio de una circunstancia, ¿no? Que, bueno, por su fragilidad. Bueno, padre, creo que entonces vamos a un cambio para entonces poder seguir hablando un poco más y también poder compartir cómo de estas tres pues, tipos de pecado uno puede ir saliendo. Continuamos con ustedes en las buenas nuevas para todos y seguimos compartiendo sobre pues el niño Jesús, sobre el pecado. Padre, ¿nos pueda seguir explicando un poco más? No, yo digo que lo primero para celebrar la Navidad es limpiarse. Ahora, también hay que aclarar que mucha gente va a confesarse y quiere confesarse, le quiere pedir perdón a Dios y están viviendo sin estar casados por la iglesia y conviviendo, ¿no? Algunos dirán, bueno, mi conciencia me dice que me puedo parar a comulgar porque yo no le hago daño. No se puede, porque usted no es la persona que rige la iglesia ni que da normas de conducta a la iglesia. No. Hay algunos casos en donde se puede, cuando viven en continencia, ahí se puede, si están viviendo en continencia, o bien, también ocurre en algunos casos donde están haciendo los trámites, claro, si no se han casado, tampoco se le puede decir a todo el mundo, ven acá, estos no se han casado, pero bueno, ellos están en una situación irregular, pero están en proceso de nulidad de matrimonio. En esos casos ellos pueden estar haciendo ya esos pasos para la reconciliación plena, ¿no? Y se pueden ir confesando y faltando unos días para el matrimonio, ellos pudieran comulgar siempre y cuando, bueno, se han abstenido porque ya van a tener sus relaciones bajo la bendición de Dios. Claro. Hay algunos casos también que por enfermedad, casos también por vejez, hay casos en que ya tienen 7, 8, 10 años de no tener relaciones, son adultos mayores, no es necesario que se casen, basta que le pidan perdón a Dios, basta que sepan que actuaron mal, hagan una buena confesión. Y se introduzcan a la vida de la iglesia también, ¿no? Y ya. Que puedan vivir esa unión con Dios. Pueden confesarse y pueden comulgar. Claro. También hay mucha gente que dice que no, piensa que no pueden comulgar porque el matrimonio eclesiástico se disolvió y uno de los dos fue a hacer otro matrimonio. Curiosamente, yo he escuchado tantos casos así donde la persona dice, no, es que yo no puedo comulgar porque no estoy casada. Y yo, ¿pero usted vive sola? Sí, pero es que mi marido se fue de la casa. ¿Pero usted por qué no puede confesarse y comulgar si usted no está incurriendo en nada? Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, entre jóvenes que tienen relaciones frecuentes y no tienen el propósito
de cortar esas relaciones frecuentes y cuando caen se confiesan y van y comulgan. Caen, se confiesan y comulgan. Ahí no se puede. Porque ellos tienen que tomar la determinación de no tener... Es como si dos personas estuvieran conviviendo sin el sacramento del matrimonio. Claro. Entonces, a uno se le niega y al otro sí se le da. No. No, no se puede. Ellos los dos tienen que tomar la determinación de no tener relaciones íntimas, porque las relaciones íntimas son para la procreación y deben hacerse dentro del matrimonio. Fue lo que enseñó Jesús. Entonces, si son una pareja de enamorados, de novios, y ellos caen frecuentemente, no pueden confesarse ni comulgar hasta que paren eso, porque están viviendo en una situación permanente de fornicación. Sí. Es así, ¿no? Sí, es lo que usted dice, ¿no? Que todas estas esclavitudes que tiene el ser humano, es Dios quien las puede sanar, es Dios quien las puede salvar. No, y lo mismo cuando la gente tiene odio o rencor en su corazón, y ya te digo, le deja de hablar a una persona por años. No, y a veces tú lo ves trabajando en la iglesia, trabajando en una parroquia, oye, no le habla a fulanito, no le habla, y va y se para, se confiesa y comulga. Aquel que come y bebe en esta situación, el cuerpo y la sangre de Cristo, está comiendo y bebiendo su propia condenación. El hecho de comulgar no lo va a salvar. La comunión no salva. En esa situación no puede salvar a nadie. Ni la confesión, porque la persona decidió por sí mismo no perdonar, no hacer las paces, vivir con el rencor. Allí es donde se cae en la confesión sacrílega. Así como existe la comunión sacrílega, que yo recibo el cuerpo de Cristo en pecado grave, mortal, porque en pecado venial se puede recibir, pero en pecado mortal no. Entonces, del mismo modo, yo puedo hacer una confesión sacrílega. Estoy profanando el sacramento, porque odio, porque no estoy dispuesto a perdonar, porque no estoy dispuesto a devolver lo que robé. Entonces yo voy y le digo, bueno, Como Padre, yo le obstinado. pido perdón a Dios porque no falté a misa, le pido perdón a Dios porque me vino un mal pensamiento, porque estaba viendo la televisión, vi una escena roja, y le pido perdón a Dios por esto. O bien, también dicen, le pido perdón a Dios porque, bueno, hay una persona que me hizo daño y la verdad es que, bueno, yo le pido a Dios que me dé la gracia para perdonarlo, ya. Pero No. como usted dice, no... Si no tiene el deseo y la voluntad de perdonar y no da el paso de perdonar, no puede recibir la absolución. Y a veces también los sacerdotes cometemos el error para congraciarnos con el feligrés. Y decía, bueno, porque pobrecito, bueno, está bien, yo le doy la absolución, usted siga rezando para que Dios le dé la gracia algún día de perdonar. Pues la gracia la tiene, la cosa es que la soberbia no la deja perdonar, pues no quiero y no quiero y no quiero. Está esclavizado. No quiero. Esclavizado que no... Pero pienso que también se necesita humildad, pues en el camino del Señor se necesita humildad para poder salir de eso, pues. Es que sin humildad uno no puede buscar la gracia. No se puede. Y no puede dar el paso para recibir la absolución de los pecados. Sí. No puede. Y también hay una fórmula. Si el sacerdote no emplea la fórmula en el momento de la absolución, no hay absolución. Imagínese. Porque una persona dice, yo te bendigo en el nombre del Padre. Sí, pero yo te bendigo no es la fórmula. Es como si yo voy a celebrar la Eucaristía y en lugar de decir, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en conmemoración mía, yo digo, bueno, este pan representa a Jesús, bendito sea Jesús. No hay transubstanciación. Para que haya transubstanciación, yo tengo que pronunciar las palabras justas, precisas de la consagración. Lo mismo pasa con los demás sacramentos. Eso es lo que se llama forma del sacramento. Hay materia y hay forma. Yo tengo que decir la forma, la fórmula del sacramento. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. Y lo mismo en la unción de los enfermos. Si yo tomo el sacramento de la unción y yo no utilizo las palabras del sacramento de la unción,
o un diácono utiliza el óleo y le da al enfermo, no hay sacramento. Que es aceite bendito que la persona está recibiendo, bien. Que a través de ese aceite bendito se dio una curación, bien, porque Dios puede curar a todo el mundo cuando Él quiera y de la forma que Él quiera, pero no se dio el sacramento. Claro. Y lo mismo pasa con el matrimonio, si no se aman y no tienen la determinación de vivir juntos y de procrear, no hay sacramento. Claro. O sea, el fin del sacramento es la procreación y el bienestar de la pareja, el carácter unitivo también. Por eso es que cuando se hace un proceso de nulidad de matrimonio, se ve que muchos matrimonios fueron nulos, aunque hubo vestido blanco, baile, hotel, ceremonia, el sacerdote o el diácono o el obispo le dio la bendición, era nulo. Si el chico salió de la casa por un problema y la única manera de salir de esta casa era evitándose un problema con su papá y su mamá, pero no tenía el deseo de casarse y de asumir la responsabilidad del matrimonio, ese matrimonio es nulo, nunca existió. Por no tener el deseo. Claro. Claro, porque Dios ve ese consentimiento. Claro. ¿No? También, fíjate, que se abren muchos procesos de nulidad de matrimonio por la incompatibilidad de caracteres. Sí, eso es muy frecuente. Si no se llevan y no se llevan y siempre fue así, no hay matrimonio. No hay. No hay amor, pues. Es que lo vamos a anular. No, es que no hubo. No hubo. Ah, que habían hijos. Hay hijos por la calle también. Claro. Cualquiera persona puede tener un hijo si tiene relaciones con cualquiera, puede tener un hijo. El hijo no es la razón por la que un matrimonio se va a determinar que es válido. No. Es la voluntad y el deseo de establecer una familia estable. Por eso esta pregunta que hace el sacerdote, ¿no? O el diácono o el obispo que está celebrando el matrimonio. Yo, fíjate lo que dice, ¿no? Yo me entrego a ti, prometo serte fieles a las alegrías. Muchas veces eso es una pantalla. No, la persona no quiere ser fiel de por vida, entonces no hay matrimonio. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Porque estaba obligado a decirlo, porque quedé encinta. Una presión, puede ser. Presión grupal también. Presión de grupo, sí, etcétera, porque etcétera. hay presión positiva Hay y muchas negativa. razones por las que un matrimonio puede declarar que fue nulo. Desde el principio fue nulo. Sí, eso se puede. Es que también lo que estoy diciendo hay que aclararlo desde el principio. Porque la pregunta es que después fue nulo. No, es desde el principio. Desde siempre. Lo digo así porque la gente no entiende, ¿no? Ah, no, al principio era válido, pero después se hizo nulo. No, no. Lo que hay que demostrar que desde el principio fue nulo. Sí, padre, también, por ejemplo, en la confesión, como usted dice, que muchas veces me da risa cuando usted dice que cuando la persona se confiesa que saque el tiburón, que muchas veces es preferible que saque las cosas feas en la confesión hacia una confesión superficial. Porque mucha gente dice que, bueno, mejor digo los pecados superficiales y lo peor no lo confieso. Sí, no, o busco un sacerdote que me apruebe todo. Claro. Pero es que el daño te lo haces tú. Mejor es no confesarse también. El daño lo haces tú. Ah, no, porque este sacerdote me dijo que eso no es pecado, que no lo tengo que decir. Mejor es que otro te diga que sí es pecado y que te ponga las pilas. Porque uno tiene que rendir cuenta a Dios hasta del mínimo pecado. Yo voy aquí a citar el Evangelio. Porque también hay que ver algunas cosas que dice el Papa, hay que ver en el contexto el que lo dice. Claro. No, porque estos sacerdotes rigoristas o rigurosos, yo creo que más riguroso que Jesús, yo no he encontrado a ningún sacerdote. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Ustedes han oído que se dijo aquel que mate, yo les digo, todo aquel que se enoja contra su hermano es reo ante el tribunal. Oye, ¿y dónde está ahí esa conciencia laxa de Jesús que Dios perdona todo? No han leído la Biblia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la gente está siguiendo la razón y el materialismo, su punto de criterio, y no sigue a Jesús de Nazaret. No sigue a Jesús de Nazaret. Hay que seguir a Jesús de Nazaret, porque el día que yo me muera, quien a mí me va a juzgar es Jesús de Nazaret. Lea Mateo 25. Jesús vendrá de nuevo con poder y gloria.
Y nos los dejó en su Biblia, en la Biblia, pues. Mira, más vale que uno en esto, la conciencia la tenga bien claro y uno sea en esto determinante, firme, a tener una conciencia laxa. Porque por la conciencia escrupulosa, nadie se ha condenado. Nadie. No existe un caso de una persona por conciencia escrupulosa, juzgándose a sí mismo. ¿Eh? Por juzgar a otro puede ser, pero juzgándose a sí mismo, que se haya condenado. Pero por conciencia laxa, el infierno está lleno y el purgatorio. Que es el mensaje de Fátima, ¿no? Que muchos van al hermana, conciencia, todo está bien, no hay por qué, yo no le hago daño a nadie, etcétera, todo etcétera. Está bien. Navidad, reconciliarnos con el niño de Belén, hermana. Sí, padre. Porque para eso vino, para salvarnos del pecado. Navidad es dejarse salvar del pecado por Jesús de Nazaret. Sí, que podamos decir, yo me quiero salvar. Le pedimos al niño Jesús que nos salve, como dice su nombre, y que esta fiesta litúrgica nos ayude a abrir el corazón, ¿no? Podernos acercar más al Señor. Amén. Así que bueno, Padre, hemos llegado al final de este programa. Invitamos a todos los fetividentes pues que puedan orar y que puedan pues poner sus vidas en las manos del Señor, ¿no? Amén. Que puedan realizar una buena confesión para que puedan encontrarse con el niño. Y recuerden la novena de Navidad, ¿no? En Navidad es 9 días de preparación intensa para el nacimiento de Jesús en el corazón. La novena de Navidad comienza el 16 de diciembre, novena de Navidad. O novena de aguinaldo, porque al que va a misa de madrugada, porque vamos a misa de madrugada para hacer penitencia por nuestros pecados y por eso nos privamos del sueño. Y le ofrecemos al Señor ese sacrificio, ¿no? Es como ayuno de sueño. Sí. Uno ayuna de comida, ayuna de lengua y también de celular y ayuna uno de sueño. Voy a privarme del sueño, me cuesta, pero lo voy a ofrecer por mis pecados y los pecados de la humanidad, misas de aguinaldo. Pero puede ser que una persona también sienta que no tiene pecados y no se quiere sacrificar. Con más razón. Debe hacerlo para encontrar el pecado, porque la penitencia nos ayuda a encontrar el pecado. A encontrarse con uno mismo también. Bueno, nos vemos en las próximas buenas nuevas para todos. Que Dios le bendiga. Amén.